Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca. Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al premiado, joven y talentoso periodista, profesor, licenciado Yemani Gómez desde Denver, Colorado, Estados Unidos. Qué grato tenerte, amigo Yemani Gómez. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Muy buenas tardes. Debo decir que el placer es totalmente mío conversar contigo a esta hora. Hoy quiero que nos adentremos en tu historia de vida, logros y ese superar desafíos alcanzando grandes metas. Hace mucho que estamos en contacto, tú actualmente estás al frente presentando, conduciendo el noticiero Telemundo Denver, Colorado. ¿Alguna vez posteaste una noticia nunca termina y nunca todo está contado? Y eso es valioso cuando nos invaden las fake news, las noticias falsas, las operaciones, y uno debe procurar equilibrio, verdad y bien, pese a los intereses que nos rodean. Coincidimos en aquello que tú escribiste porque el gran tema es ser fiel a uno mismo, al público, a tus principios, buen profesional. Claro, justamente en este ámbito dependemos de las relaciones interpersonales y de cruzarnos con gente buena que valga la pena. Por eso yo rescataba tu pensamiento plasmado en las redes. Las malas personas no pueden ser buenos periodistas. Si se es una buena persona, se puede intentar comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias, y convertirse inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Por eso hoy me dio mucha alegría cuando me enteré que Colorado Broadcaster Association te nombró el mejor presentador de noticias de Colorado. ¿Cómo vives este reconocimiento que se suma al premio Emmy que ya posees? ¿Y cómo son tus días y cuáles las particularidades de estar en Denver, Colorado, Estados Unidos? Leandro, agradezco muchísimo que retomaras esas palabras, me llena de alegría y me emociona, de hecho, porque sí, yo siento que uno debe pensar por los otros, ver a través de los ojos de los otros y de esa manera nosotros vamos a poder sentir como ellos y contar mejor sus historias. Por otro lado, también creo que una noticia nunca está contada, pero ese es el reto, tratar de contarla completa, tratar de tener todas las aristas posibles. En ese intento nos hacemos buenos o malos periodistas, porque nos debemos a la verdad más que a todo. Te voy a hacer una anécdota de lo que he aprendido de eso. Precisamente, hace tiempo reportábamos la muerte de un sujeto que entró a robar una casa y el dueño de la casa, un señor mayor, le disparó y murió el sujeto ahí en la propiedad. Y cuando yo estaba en la disyuntiva con mi camarógrafo de, oye, se ve el cadáver, deberíamos ponerlo, me hizo pensar mi jefa en ese momento, recuerda que este hombre que murió podría ser un criminal, pero él tiene una madre que va a estar viendo las noticias en la casa. ¿Cómo tú cuentas esta historia sin herir a un tercero que no tiene nada que ver? Y entonces es ese contar fieles a la noticia más que a cualquier cosa que pueda traer el morbo de una persona. Eso es el reto mayor. Hablando del otro tema que tocabas, el premio de mejor presentador de Colorado, pues para mí fue una sorpresa, la verdad, me llenó de alegría, porque eso lo hace un comité de expertos y agradezco muchísimo que me hayan visto y que me hayan tomado en cuenta para revisar mi trabajo y todo eso. También está la opinión de personas en la calle y yo creo que el presentador es como la columna de un noticiero que se va nutriendo de todas las arterias, es como un cuerpo perfecto, ¿sabes? Todo el show y ver todos los trabajos de mi compañero y ponerle la cara a cada trabajo, la reacción a cada trabajo, sentir como la gente en la casa que te está viendo después de cada trabajo y que la gente te crea, te sienta y te deje entrar a su casa y además te den este premio, ya eso para mí, que llevo poco tiempo presentando un noticiero entero, para mí ha sido un galardón así, más que la plaquita, más que todo emocional, porque me enorgullece, la verdad.
¿Qué puedes contarme, Yesmani, de tu familia, queridos padres, de ese lugar, Florencia, en Cuba? Me sumo al deseo de libertad para tu patria y al pedirte que nos relates cuándo y cómo sales de tu tierra para el actual liderazgo comunicacional. También nos trasladamos en el tiempo para destacar tu formación. Tú estudiaste investigación social para la producción de géneros periodísticos en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, la licenciatura en periodismo en la Universidad de La Habana, y resalto para que del mismo modo nos ilustres sobre qué recuerdas de la experiencia como conductor de la sección Ciencia Hoy del Noticiero Nacional del Cierre, Instituto Cubano de Radio y Televisión, y como periodista en Radio Reloj, emisora cubana de noticias. Vamos a empezar por el principio, porque me da mucha alegría, la verdad, haber estudiado la licenciatura en Cuba. La estructura que tiene la carrera allá es ir seleccionando por provincia o por estado uno o dos estudiantes, luego todos ellos van a una universidad, logras conocer a todo el periodista que se va a formar de cada provincia de la isla y logras, son niños que han sido seleccionados muy bien y eso me da alegría porque todos venían con una pasión exquisita, una pasión que te hacía soñar todos los días en la carrera y sobre todo ver la pasión de los demás, de los profesores y que te decían cuando cuentas una historia de esta manera. Recuerdo a la profesora de crónica que siempre se paraba en el aula y decía, ¿qué es la crónica? Y se quedaba así en silencio todo el mundo. Bueno, es narrar los hechos cronológicamente, ¿no? Y con un lenguaje más literario. Y ella decía, no, 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 la crónica es esa dama elegante que se pasea entre los géneros, ¿sabes? Esa pasión era exquisita y yo la agradezco mucho. La, los años en Cuba, yo soy bueno, como decías, de Florencia, que es un municipio que está en el centro de la isla y tuve que irme a estudiar a La Habana. Mi mamá es directora de la farmacia del hospital de mi pueblito, pero en ese momento ella estaba en Guyana trabajando y mi papá está jubilado. Me tuve que ir solo a La Habana, obviamente. Y, y fue buena la experiencia de hacerme adulto entre libros ahí y soñando, no tenía más nada que soñar. Y cuando me gradué, sí, me ubicaron en Radio Reloj. Yo, la verdad, me sentía overwhelmed, like, me sentía cansado porque en Radio Reloj se escribe una noticia por minuto. Entonces son dos o tres redactores, pero tienes que mantener todo el tiempo. Esa es la emisora más antigua del mundo en emisión constante de noticias. Imagínate que ellos van así como aumenta la producción de la caña de azúcar en Ciego de Ávila, hay 3 muertos. Y cuando viene el minuto, tienes que decir, continuará Radio Reloj, 3:30. Tanan, tanan, y seguías con más noticias y era un reto tener que escribir tan rápido, especialmente para un recién graduado. Pero fíjate que hasta eso agradezco, porque luego y ahora en mi vida diaria, cuando tengo que escribir una noticia, siento que puedo, cuando tienes que contar lo básico y no hacer un trabajo de investigación, siento que puedo hacerlo muy rápido y tratar de rescatar lo objetivo muy rápido. Y luego la especialización la hice porque a mi temperamento es más introspectivo, es más eh, meditabundo, ¿sabes? Y entonces estudiar periodismo de investigación, que fue el posgrado, para la producción de géneros, ya te imaginarás. Y cuando digo género, me concentro en la crónica, me concentro en el documental y usando los recursos audiovisuales, que es una de mis cosas preferidas. De ahí viene el encanto por ese posgrado. Veía tu notable labor de trabajo e historial periodístico, por ejemplo, ese super martes de elecciones primarias en Colorado. Reflexionando juntos, hoy vivimos un tiempo con la pandemia de ansiedad, pánico instalado, necesidad de información veraz, precisa y, digo yo, no tanto miedo que es perjudicial en la población, ya que más allá del virus chino, COVID-19, que lesiona fuertemente la economía de Estados Unidos y yo diría se instala otra guerra con muchas preguntas, que las agencias de inteligencia esperemos investiguen y clarifiquen con respuestas en lo que es sin duda una guerra bien contra mal. Ahora, desde los medios de comunicación se hace necesario educar, ayudar
y mostrar también noticias que inspiran para empezar la semana, como la que supiste postear. Emotivo regreso a la escuela de un niño de 6 años después de vencer la batalla contra el cáncer. Por eso volvía a lo importante de valorar los momentos sencillos de la vida, las cosas simples en esta búsqueda de la felicidad, compartir y trascender de en serio, eh, procurando ser mejores seres humanos. Y me detengo en aquella expresión tuya, Yesmani, mientras más pasan los años, más amo cada detalle de la vida. Y he visto fotos tuyas en parques nacionales, el valor de la amistad, te gusta el contacto con la naturaleza, la cercanía con los animales. ¿Cómo surge, Yesmani, ese amor por las llamas en tu vida? Las llamas, mira, las llamas las descubrí en Ecuador y ellas escupen a muchísima gente, como todos sabemos, pero a mí nunca me han escupido y eso me da alegría. Y cuando las vi una vez, que te miran con esa nobleza, ¿no es verdad que son nobles? Yo las veo extremadamente nobles y tan pacíficas entre ellas, tienen a un líder y le siguen, pero a la vez tienen autonomía de quedarse ahí en silencio de un lado al otro y como que cada una tiene su personalidad dentro del grupo. Es precioso y por eso las amé. Las amé, comencé a amarlas en Quito, Ecuador, cuando llegué, que me mandaron de corresponsal y que fue precisamente, bueno, respondiendo a la pregunta anterior, que fue la primera salida de Cuba y ya no regresé más, hasta hace poco que fui de visita. El, el, las llamas las descubrí ahí y las veía en un momento de mi vida que yo estaba como perdido, las veía muy sólidas, como con personalidad y muy bonitas además y me gustaron desde el primer momento. Y fíjate que la otra pregunta que me haces es interesante, de cuándo descubrí el amor ese por los animales, ni me di cuenta. Aquí cuando llegué a Estados Unidos, cuando vas a los parques nacionales, la vida salvaje, silvestre, se cuida mucho y me deleita verles en su hábitat natural a los animales y con la cámara ya trataba de rescatarles, de hacerle la foto si podía y después disfrutaba la foto y verle la cara de cerca y no sé, me llamaron mucho la atención. Es que ellos forman parte, como tú decías, de mi intento por como hacerme parte de la naturaleza salvaje, de la naturaleza libre, de pensar debajo de un árbol, de sentir la brisa, de sentir y pensar en que somos minúsculos en este universo y que tener esa posibilidad de dar una bocanada de aire cada día y de sentir el pasto frío, la brisa cálida, es como un juego de tantas cosas que es precioso, la verdad. Y ellos forman parte de eso. Entonces, por eso es que me encanta. Sí, no hay un parque nacional que se me escape, la verdad. Trato de visitarlos todos. Ahora no, con estos tiempos, pero sí, todos. Ahora estás en el noticiero de Telemundo Denver como conductor, presentador. Has sobresalido como reportero y en la unidad de investigación de Telemundo, donde estás desde 2016, ya que antes fuiste un año reportero de la filial de Univisión de Entravisión en Albuquerque. Y quiero viajar contigo a Ecuador y detenerme en tu trabajo entre 2013 y 2015. ¿Cómo fue enseñar teoría de la comunicación en la Universidad de las Américas? Ha sido profesor de lingüística y redacción y ahondar en el desempeño como corresponsal de radio y televisión para CCETV en Quito. Precisamente veía una foto tuya en el estudio de radio con mención Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y que escribiste: aún siento hasta el olor de la cabina, la adrenalina de solo tener un arma, la voz. Y agrego yo que es única esa magia del gran teatro del aire que es la radio. Mira, sí, la verdad, esas dos experiencias se las agradezco profundamente a Quito. Fue donde pude ser profesor, primeramente, y logré
aprender de mis estudiantes. Por ejemplo, tuve dos grupos que siempre cambiaban, pero eran el de primer año y el de último año de la carrera. Los de primer año llegaban llenos de ilusiones y con mucho deseo de saber. Y los de último año se sentían ya profesionales, capaces de cuestionarlo todo, capaces de preguntarlo todo. Y en una asignatura como teoría de la comunicación es muy bueno que te hagan esas preguntas. ¿Sabes cómo y por qué esta teoría no funciona? Y tú le dices, precisamente porque está esta otra. ¿Qué tal si la estudiamos esta noche en casa y mañana la hablamos? Y la estudiaban y entonces era mi otra clase, la otra conferencia, el otro día era la otra teoría y venía la otra teoría y ellos se quedaban con el deseo de saber para al final saber que la teoría de la comunicación la crea uno, que la estrategia comunicativa la crea uno. Y los de primer año con lingüística era muy bueno porque tenían deseos de saber, como te digo, y querían leer, querían hacerlo bien. Y son gente que todavía conservo en mis redes sociales y me dicen, profe, por usted leí este libro y demás. La radio te hace indefenso porque te deja, y ahora mismo yo me siento más nervioso que con una cámara delante, porque como decías, sí, te deja un solo arma, la voz, y es ahí donde la gente tiene que leerte, y es ahí donde la gente tiene que verte, imaginarte y saber quién eres. Y es a través de la voz, de la cadencia y de quién uno es. No se puede pretender con la voz, al final se descubre la verdad. Emociona escucharte recitar un poema con mucho sentimiento para los abuelos. Vale compartirlo y como las canciones y ciertas fragancias o comidas nos remontan en el tiempo, me agradó leer. Gracias a mi prima hoy estoy comiendo memorias, gofio de trigo. No se pueden imaginar cuántas memorias me atacan en este minuto. Si cuando digo memoria te hago esa pregunta, ¿cómo puede vivir un hombre sin historia, verdad? Y de ahí viene. El gofio de trigo es una tradición española que en mi pueblito se usa muchísimo. Y hay un lugar donde tuestan el trigo y lo procesan y luego uno puede ir y tenerlo ahí, comprarlo. Y desde pequeño yo creo que es una de las meriendas más comunes en una Cuba en periodo especial, en una Cuba con las condiciones que sabemos que tenía, sobre todo en los 90. Y, y nada, que me trajo esos recuerdos de cuando llegaba de la escuela, siendo un niño, y mi prima, que vive aquí también en Estados Unidos, había puesto la foto de ese gofio y me dijo dónde podía tenerlo. Y lo busqué. De hecho, lo compré en Canarias, en España. Y lo tengo aquí varios y le mandé a varios amigos también que sé que iban a sentirlo como yo, de esa alegría. Y el poema de los abuelos muertos es porque yo a veces pienso cuando no estén, y qué pasa con la casa de ellos en el campo que tanta alegría en Cuba me dio. Y, y nada, quise escribirlo ahora que tengo la fuerza porque están vivos, porque no sé si un día que no estén tendré la fuerza para poder rescatar y habitar esos sentimientos así, tan despojado del dolor profundo de la pérdida, ¿sabes? Pero yo creo que logré abordarlo porque muchas personas que han perdido a sus abuelos me han escrito para decirme, Esmani, gracias, me hiciste viajar con mis abuelos al pasado. Y era la pregunta que te hacía al principio. Eso es todo, comer memoria, vivir con historia, ¿sabes? ¿Qué le dirías, Yesmani, a quienes abrazan el periodismo y la comunicación en este camino bonito pero difícil? Y cuéntame de tus sueños, anhelos y proyectos de aquí en más. ¿Qué le diría yo a todas las personas que aman el periodismo? Bueno, que si hacen un grupo de WhatsApp o me quieren seguir en Instagram o en Facebook, que lo hagan, porque tengo muchos deseos de contar lo poco que sé y de compartir y de escuchar otras experiencias. Con el paso de los años como profesional, a veces uno no cae en esas conversaciones así como esta que estamos teniendo esta tarde, tan profundas sobre lo que uno es, lo que uno estudió, lo que es el periodismo, porque uno lo vive a diario, ¿sabes? Pero es bueno hablarlo a veces, es bueno retomar por qué esto nos apasiona, como decía Gabriel García Márquez, una pasión crónica. Y es bueno hablarlo, así que si hacen algún grupo por ahí, que me tengan presente porque me va a dar muchísima alegría ser parte de. Yo, cuando hablas de proyectos, por ahí viene el proyecto. Si tuviera un proyecto alguna vez, sería dar conferencias, compartir la forma de contar historia que me ha tocado a mí ver en diferentes países
y cuáles estrategias yo creo que funcionan más a la hora de rescatar la realidad de una problemática o de una sociedad determinada. Ese podría ser un proyecto para el futuro. Estimado amigo Yesmani Gómez, me dio gusto recibir tus conceptos para este servidor al ver y escuchar mis entrevistas en Leandro Gasco en YouTube. Hoy te he convocado para reconocerte y quiero coronar con tu saludo o mensaje especial para los oyentes que ahora mismo te están escuchando por la radio desde Estocolmo al mundo. Que va, Leandro, las gracias a ti por esta conversación tan bonita que hemos tenido esta tarde, por haberme llevado por ese recorrido de mi historia, por haberme recordado incluso las cosas que me apasionan. Y ese sería mi mismo consejo para las personas que nos han acompañado en estos minutos esta tarde. Las gracias primero a ellos por habernos escuchado y mi consejo sería que no dejen de soñar, que hagan que cada minuto cuente y que cuente para conquistar cada sueño que tengan pendiente, que aprendan cada día, que busquen nuevas habilidades pendientes, así sea aprender a patinar, aprender un arte, aprender algo nuevo, que eso siempre nos motiva, nos hace crecer como seres humanos y lo más importante, que amen sin miedo, aunque el amor dé miedo. Buenas tardes. Así es, amigo Yesmani. Buenas tardes. A seguir con esta pasión por comunicar, como me gusta decir a mí, lo mejor y hasta cada momento.